Vamos a ver, concentrémonos. Bienvenidos, Pasen y Vean. Hoy vamos a hablar de Noticias del Gran Mundo, dirigida por Paul Greengrass, director también de 22 de julio, también de Netflix, director también de Captain Phillips, protagonizada también por Tom Hanks, y también la saga Bourne. Esta película está basada en un libro escrito por Paulette Giles y tiene como protagonistas al capitán Jefferson Kyle Kidd, interpretado por Tom Hanks, y a Johanna, interpretado por Elena Zengel, que estoy segurísima de que esto le va a ganar alguna placita en el Oscar. Esta película, este western, está ubicado en 1870, terminado ya la guerra de secesión, en los estados del sur de Estados Unidos. Esta pareja viaja por sitios como Dallas, Kansas, bueno, con dirección San Antonio, y no San Antonio de los hombres de Paco. Y hay cosas que con solo echarles un vistazo ya te envuelve y te enamora. La producción es maravillosa, la fotografía es preciosa, con esos colores tierra, con esa sensación de asfixia, de calor, de que estás en un secarral, esos vendavales. Pero sobre todo me enamoré de la banda sonora. Es más, llevo 2 días que cuando trabajo me la pongo, y no es una banda sonora dramática que te obligue a sacar la lágrima fácil, sino de acompañamiento, y tiene algo de epicidad, pero sobre todo es para llenar no esos silencios, pero darle ese apoyo a esa fotografía tan preciosa, ¿no? Es que a mí estos lugares áridos me gustan mucho, pero debo decir que hay otra parte de la banda sonora que son los silencios, tanto de él, que habla muchísimo más, pero sobre todo de ella. Esta época fue muy convulsa y escuchamos todos estos diálogos de fondo, conversaciones o exaltaciones a las noticias que va contando el capitán, y vemos que acababa, entre comillas, de nacer una nación, tenía apenas de unas décadas, ¿no? Y trataban de definir cuáles iban a ser sus estándares éticos y morales respecto a la esclavitud, respecto a la conquista del oeste en detrimento de los nativos americanos, y se ve mediante estos diálogos de fondo, que son parte del escenario casi, cómo se sienten los inmigrantes europeos respecto a los soldados británicos, respecto a los nativos americanos, respecto a los afroamericanos. Se muestra el racismo y la violencia sistemática que ha perdurado, entre comillas, este problema hasta el día de hoy, ¿no? De aquellas tierras, estos lodos, porque sigue habiendo, por ejemplo, problemas, no, ya es evidente, con el tema de la violencia policial, pero también con el tema, por ejemplo, de las reservas, ¿no? Todo este contexto político-social es el escenario de una película que sabemos desde el principio cómo termina. No, en ningún momento pensamos que se van a separar o incluso que van a morir, pero es interesante ver el viaje, ¿no? Y el viaje tiene ese objetivo final de que Johanna vuelva con la familia biológica que le queda, que son unos tíos, pero también un objetivo a corto plazo, y es sobrevivir a los retos y a los enemigos que nazcan ese día, lo cual me lleva a preguntarme por el formato. ¿Este es el formato correcto, una película? Y yo creo que es el más correcto, porque hacer una serie de esto quizá nos hubiera cansado. La relación paterno-filial o casi paterno-filial que mantienen, y esa relación intimista de abordar pues el pasado, los sentimientos y demás, es la trama central del relato. Sí que hay acción, es súper interesante como en un western, pero también me interesa esta historia y este subtexto sobre la importancia de contar historias. Esta profesión siempre ha existido, llámala vocero, llámala periodista, llámala cine, llámala teatro, porque a los seres humanos nos conmueve y nos interesa, nos da curiosidad saber qué ocurre más allá de nuestras fronteras, más allá de nuestro horizonte, y conocer cómo con nuestros mismos problemas otras personas han lidiado diferente, porque los problemas, los sentimientos, las emociones son comunes a otros seres humanos, aunque hablemos diferentes, seamos diferentes. Y estos personajes que a priori no tienen por qué hablar o comunicarse, o no tienen a priori nada en común, al final, por circunstancias de la vida, están los dos solos en un secarral infinito, rollo road movie, buddy movie. Noticias del Gran Mundo nos habla sobre lidiar con la pérdida, pero también la importancia de leer, de contar historias, de saber comunicarse aunque no sea en el mismo idioma. Ambos, tanto física como espiritualmente, tratan de seguir en línea recta, no solo ese peregrinaje hasta San Antonio, pero también seguir vivos y seguir levantando la cabeza cada día, y tratar de sobreponerse a toda esa tristeza y a todos esos fantasmas y a todo lo que hicieron para seguir con vida. Todos los personajes en escena tratan de sobrevivir a los fantasmas que dejó la guerra civil, y que los dejó rotos, los dejó hechos jirones, los dejó abandonados, y ahí reside el gran drama de la película. Algunos tratan de olvidar, como dice el capitán, y otros, como Johanna, tratan de recordar para así no perder lo que han sido, lo que son y su humanidad. En conclusión,
explosión. Y creo que es súper importante este mensaje de no rendirse con las personas y mucho menos con los niños, y no simplemente atarlos y para que no se hagan daño, sino escucharlos y hablar con ellos si es lo que necesitan. Siempre atrae este tipo de personaje inocente que ha sobrevivido a mil desgracias y a la vez se trata de aferrar con ese sentido de pertenencia a su bolsita con olores, ¿no?, de plantas, a ese pelo corto de luto, a su vestido, a sus canciones, a su idioma, y a la vez trata de reencontrar su identidad, ya que le dicen que no es Kiowa sino alemana y ella no se siente alemana sino Kiowa. Como dice el capitán, es una cosa intermedia, ¿no?, entre dos aguas. Creo que a muchas personas le habrá pasado esto, sobre todo en relatos de inmigración me refiero, y me interesa del capitán esa ética, esa moral inquebrantable, ¿no?, que le hace no esperar o dejar a Johanna, sino llevarlo él directamente, personalmente, hasta donde su familia biológica. Nos cuenta que él no merece ser feliz o no merece tener una familia por todo lo que arrastra de la guerra y a las cosas que hizo, las personas a las que mató, las cosas que vio, literalmente te lo dice en una frase. Al final se permite tener esa familia y estar con Johanna finalmente. Esto a lo mejor es spoiler, pero bueno, desde el principio sabes que van a acabar juntos, o si no juntos, pues manteniendo la comunicación. Aunque quizás es ese final concretamente lo que a lo mejor te puede a ti como espectador aburrir o decir, pues no es una gran película, no es la mejor película que pueda yo ver esta semana, porque sí que tiene una forma especial de cocinar lento la historia, sí que tiene una estructura a lo mejor quizá manida, con giros no sorprendentes. Eso a lo mejor, por ese sentido, a lo mejor te puede aburrir, a lo mejor por eso se puede llegar a decir que le podían haber metido tijera al metraje, pero a mí me ha gustado la película. Me ha gustado además que dejen ese mensaje final con esa escena antes de los créditos, valorando la importancia de contar historias, no solo por hacer sentir a la gente, ¿no?, hacer reír y hacer asombrarlos y que tengan miedo incluso, sino por crear conciencia y que sean conscientes de que hay personas, y no muy lejos, que sienten parecido a ti, ¿sabes? O que están en la misma situación y no los ves. En ese caso porque no creías que esas personas eran seres humanos. Pero bueno. Y esto de contar historias hasta resulta clave en un momento de la trama, porque el capitán alza a un pueblo a que se rebele contra su señor. Así que importante no ser unos cabrones con la gente, amigas. Además, creo que esta película en Estados Unidos se estrenó el 25 de diciembre, algo así me suena esa fecha, y creo que es clave para crear un poco de emoción, ¿no? Porque la gente por estas fechas se pone un poco sentimentaloide, ¿no? Solo por esas fechas, en carnaval ya no, pero es importante porque creo que Estados Unidos tiene cuentas pendientes consigo misma, es decir, no es un mensaje tan alejado, ¿no? Esa sería mi conclusión. Bueno, decidme en comentarios si la habéis visto, qué os ha parecido, si creéis que alguno va a carrera del Oscar, que se acercan pronto. En 15 días tenemos ya las nominaciones, no sé si queréis que haga algún vídeo sobre ello. Y bueno, hasta el domingo, por cierto, el viernes se estrena El Internado. ¿Queréis vídeo de ello? Nos vemos, adiós.